Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos y amigas de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. De nuevo aquí con ustedes en este domingo. Muchas cosas que están pasando en nuestro país, muchas cosas que están pasando en el mundo. Hay tanto de qué hablar y la verdad es que a veces nos sentimos abrumados. Pero ese sentirse abrumado muchas veces no tiene que ver necesariamente con las mejores noticias. Sin embargo, la vida nos enseña que tampoco debemos dejarnos abrumar con las malas noticias. Y no me refiero a malas noticias en República Dominicana o solo en República Dominicana. Me refiero a malas noticias en general. El mundo está realmente pasando por una crisis. Yo creo que la crisis es de carácter general, universal. Ha muerto el Papa Francisco. Tenemos un nuevo Papa, León XIV, que le puso su nombre por León XIII, que fue el de la doctrina social de la Iglesia. En otros programas hemos hablado de esto. Pero yo me pregunto, toda esta participación, y no solamente de la Iglesia Católica, de la Iglesia cristiana, inclusive del mundo hasta musulmán, que están pidiendo la paz. En estos días vi en las redes sociales, que de vez en cuando las veo, vi un aviador norcoreano que estaba piloteando su avión y se salió de la ruta. Y el norcoreano, que es el jefe de la nación, fue alertado, salió de inmediato y dijo: saquen un paquete de aviones atrás de él. Y salió un paquete de aviones atrás de él. El papá era un general. El papá del piloto que se salió de la ruta. Y el papá le dijo al hijo que tenía que meterse de nuevo en la ruta, en el grupo. Y el muchacho seguía piloteando, iba afuera a toda velocidad. Iba casi rasando el mar. Y el papá dice al jefe de Corea del Norte, su nombre no lo quiero decir porque todo el mundo lo conoce, y le dice el papá: fusílenlo, bombardéenlo, es un hijo que traiciona a la patria. Y le dice: te vamos a matar. Y él le contesta: prefiero la libertad que la lealtad. Hoy, con ese pensamiento, yo vengo donde ustedes, acompañada de alguien que está muy a menudo conmigo. Yo, cuando lo llamo a él, yo llamo a la esposa y le digo: préstame tu marido para grabar el sábado o el día que grabemos. Y la verdad es que es un placer tener a un compañero de tantos años, de estas faenas, de esos oficios que hemos desempeñado, y me refiero al amigo Leo Valerón. Leo, bienvenido de nuevo. Yo debía llamar Coloquio de Leo y Jacqueline. ¿Qué tú tienes de nuevo que decirme que sea bueno, esperanzador en este país o en el mundo? Bueno, en primer lugar agradecerte de nuevo esta oportunidad de conversar, que siempre lo hacemos. Y que, claro, en este espacio yo me siento como convocado siempre a compartir ideas, compartir, digamos, de esas cosas que a uno lo motivan, lo llevan a vivir la vida como tal. Bueno, al igual que tú, yo todos estos días he estado dándole mucha mente a las cosas, todo lo que está pasando en el mundo. De hecho, uno dice: caramba, ¿qué es lo que está pasando? A pesar de tanto conocimiento acumulado que la humanidad ha tenido desde esa época de la Mesopotamia, con esos pueblos que vivieron ahí, desde toda esa historia de la India y de los Vedas, y uno dice, y toda la historia de Grecia, y esos grandes filósofos griegos, o sea,
todo ese cúmulo de conocimiento, lo que aportaron nuestros pueblos originarios, los aztecas, los incas, uno dice, a pesar de todo ese conocimiento que tiene que ver con la vida y con el buen vivir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todo eso? Que estamos viviendo una época tan difícil. Al final de cuentas, yo digo, bueno, yo asumo mucho la idea de que no hay cosas buenas ni hay cosas malas, todo depende de dónde yo la mire, porque aún las cosas dicen malas... del cristal con que se mire. Exactamente, aún de las cosas malas, yo debo aprender. Yo debo aprender y ver que en ella también hay un mensaje que me permite ver que existen posibilidades nuevas. Y sobre eso es lo que me mantengo siempre en mis clases con los muchachos, con los que trabajo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo en psicología. Siempre los mantengo en esa actitud ante la vida. La vida es muy bella, la vida es el espacio en el que nosotros vivimos y lo que tenemos que procurar es hacerla hermosa, hacerla bella, hacerla interesante. Y eso implica justamente vivir una vida de compromiso. Y por eso te agradezco mucho la gentil invitación de nuevo a conversar sobre esos temas que tanto nos apasionan. Casi todos los días estamos conversando. Pero ahora que tú estás hablando de eso, estoy pensando, y tú conoces el proyecto del estudio, libro, no sé cómo llamarlo que estoy haciendo, donde he cogido las figuras de los grandes filósofos y yo tengo pasión por Harari. Hay mucha gente que no parece que no simpatizan con su filosofía. Y en estos días un escritor, un amigo, que escribe casi todos los días en los periódicos y está en la televisión, me escribió y me dijo, doña Jacqueline, Yuval Noah Harari no es un filósofo, es un historiador. Y yo le dije, sí señor, yo le escribí. Y dije, sí señor, usted tiene toda la razón, él es un historiador. Es israelita, por no llamarle judío, es historiador, pero es el filósofo del siglo XXI. Y ese título no podemos quitárselo ni usted ni yo. La historia que él ha estudiado, la evolución de la humanidad desde la época de piedra, él la ha entendido y la ha traído al mundo de hoy. Y tú hablas del bien y él dice, pero ¿cómo es posible que el hombre, el Homo sapiens, haya creado la inteligencia artificial para vencer su inteligencia natural? Una inteligencia artificial que la humanidad teme, porque entonces dicen que puede acabar al hombre y puede acabar la naturaleza, el globo terráqueo. ¿Cómo es posible entonces que el hombre tenga inteligencia natural? Porque lo natural de la inteligencia es que tú no destruyas tu inteligencia a través de algo que es artificial. ¿Tú no crees, Leo? Claro, por supuesto, es lo que uno esperaría. ¿Qué tú piensas de eso? No, yo creo que lo que pasa es que en la vida el ser humano se le generan necesidades que uno diría son necesidades que a veces no se da cuenta, que atenta contra sí mismo. Yo recuerdo a Ignaz Lepp, yo leí mucho a Ignaz Lepp en los años 60, un pensador también cristiano, un filósofo. Ignaz Lepp decía, tenía un libro que yo lo he leído, hay libros que yo lo mantengo siempre ahí porque de vez en cuando vuelvo de nuevo sobre él y busco cosas. Un librito que decía Riesgo y osadía del existir, porque él decía, el que pretende vivir con autenticidad la vida tiene que saber que es muy osado poderlo hacer, porque es que hay tantas cosas en el mundo, tanta manera de vivir la vida, que hay personas, bueno, cuando uno dice, hay personas que convierten su negocio, el negocio de la muerte a través de la guerra. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que haya gente que entienda que su beneficio es la muerte?
a través de fabricación de armas o a través de la promoción, de promover la guerra misma sin sentido, ¿no? Pero, perdón que te interrumpa y sigue con el tema, pero la economía norteamericana, la llamo con su nombre, es una economía que su bonanza, sus mejores momentos es cuando están en guerra. No. Porque eso es lo que promueve la economía, la producción. No, y el negocio de armas en Estados Unidos es un negocio de muchos miles de millones de dólares. Bueno, hace posible que sean presidentes porque son donantes de campaña. Así es, así es. La asociación de rifles, creo que tiene la palabra rifle. Algo de eso sí. Y fíjate que ha sido difícil. Una asociación muy poderosa, o sea, tienen poder económico y político tan fuerte que esa cultura de que todo el mundo puede tener un arma en Estados Unidos, ¿quién es capaz de oponerse a eso? Es muy difícil. Ahora, en esa realidad yo digo siempre hay que mantener la esperanza. Y por eso es que el que quiere vivir con autenticidad tiene que saber eso. Es una osadía vivir la vida. Sí, pero yo prefiero aceptar la osadía. Yo prefiero aceptar de que aún en lo poquito que yo pueda hacer, que yo pueda aportar, estoy aportando para una vida distinta, para un mundo distinto, para que los seres humanos de mañana puedan saber que hubo gente que se interesó en que la vida puede ser distinta. Leo, hablando de filósofo, como te dije en el estudio, libro, no sé cómo lo vamos a llamar, y tú estás en él, tú sabes. El otro filósofo que yo cogí fue reciente también, y es Daniel Dennett, que murió hace poco, que le llaman el filósofo de la conciencia. Lo que tú estás diciendo va parejo con las teorías de Daniel Dennett, que tuvo una obsesión por estudiar y por promover lo que era la conciencia. Y yo en ese libro estoy trayendo un filósofo dominicano que no habla a favor de la inteligencia artificial, tampoco habla en contra, pero no habla a favor de la inteligencia artificial. No se mete en el tema de la conciencia, porque es un poeta, es un ensayista, es un hombre de letras, una cultura enorme, es un premio nacional, es un premio de poesía, es un doctor en filosofía y es el amigo José Mármol. Persona extraordinaria. José es el orador en la 7ª o 8ª Cátedra Magistral de Educación, doctora Jacqueline Malagón, que la UNFU creó en honor mío. La audiencia que no piense que es para que yo hable, es para que hablen gente, que piensen que yo merezco que alguien hable bien de educación por lo que ha sido mi vida, por lo que llaman el legado. Y José Mármol habló 22 páginas que no queríamos que terminara. Radamés Mejía es de los que mejor escribió, sintetizó e interpretó el fondo de lo que dijo José. Pero José empieza con los grandes filósofos y va evolucionando y va diciendo aquí y allí. Pero José Mármol lo que termina en algo increíble. El hombre tiene que aprender a leer. Y dice, padre, madre, abuelo, abuela, sienta a tu niño y ponte a leer con él. Si ya sabe leer, lee con él, acompáñalo. El leer es lo que triunfa en la vida. Y yo tengo una frase que yo no creo que ni siquiera es mía, yo no sé cómo fue que se pegó en los labios míos. Yo debo haber oído algo y como que hilé, vinculé varias palabras. Y es que aquel que aprende a leer, lee para aprender. Y cuando José dio esa cátedra, óyeme, muchísima gente de fuera, porque como la cátedra se graba, la mandamos fuera. Tenemos muchos países que están comunicados con nosotros a través de las asociaciones a las que nosotros pertenecemos.
y mereció enormes elogios. Pero pienso en Radamés porque cuando leí 4 párrafos de Radamés, como que sintetizó el mensaje subliminal que encerraban las palabras de José. Y después de esos 3 filósofos, de Harari, Daniel Dennett y José Mármol, me metí en los filósofos de la antigua Grecia, Platón, Sócrates y Aristóteles. Y me puse a buscar, y digo, ¿cómo me voy a complicar? ¿Cómo voy a poner? Y entonces el texto y el párrafo y qué sé yo qué. Y me fui al ChatGPT. Y le dije al ChatGPT, yo le llamo amigo. Digo, amigo, yo tengo, estoy escribiendo un libro, estoy haciendo un estudio y yo quiero hablar, pero solamente de la esencia de Platón, Aristóteles y de Sócrates. Los filósofos de la antigua Grecia son de los que más me impresionan. Hay más, pero nada más. Podía poner 3. Y tú sabes lo que hizo el ChatGPT. Me hizo un cuadro, me mandó un cuadro, un chart. Me manda un cuadro y me pone lo que eran los temas que ellos abordaban. Entonces, en columna me pone los nombres de ellos y la esencia del pensamiento en cada uno de esos temas. No lo voy a decir aquí, porque entonces la gente no va a leer cuando salga el estudio. Y después que cogí a los filósofos de la antigua Grecia, fue cuando llegué a ustedes. Cuando digo de ustedes, hablo de ti, hablo de Radamés, hablo de Fernando, hablo de Juan Tomás, hablo de José Joaquín, y la verdad es que ustedes me han mandado joyas, porque yo he querido que aparezcan los grandes dominicanos de la educación, hablando del tema de los docentes, porque en el fondo, lo que yo quiero tratar, yo creo que le voy a llamar Reflexiones Educativas de Jacqueline Malagón. Lo que yo quiero es que la gente se enfoque en el docente. Y por eso invité a Víctor Mártir, de la nueva Asociación de Directores de Centros Públicos, y a nuestra amiga Andrea Suero, la directora del Cometa de Esperanza. Y también invité a otra amiga, dirigente política, es la única que es dirigente política del grupo. La invité porque primero es una hermana para mí, una amiga. Hemos estado sentados del lado opuesto de la mesa, pero ella todavía no me ha aceptado, pero yo creo que sí, que mañana pasado me manda, o ya me mandó. Te digo esto porque el tema de los docentes como que se me ha revolteado en estos días, porque vi en la prensa algo que decía como que el ADP defendía o sostenía que el problema de la deficiencia de la enseñanza no era culpa ni tenía que ver con el docente. Y yo dije, pero como yo hablé con Leo y Leo va a ser mi invitado del sábado, yo quiero tratar ese tema con Leo porque Leo es una estrella hablando del tema docente. Tú como psicólogo puedes enfocarlo de una manera diferente o más profunda que lo puedo enfocar yo, porque yo lo enfoco como he sido siempre una dirigente, entonces tengo que enfocarlo en función de lo que ha sido el desempeño, de lo que ha sido su formación, de la evaluación que hago de él, de los rendimientos, pero siempre pensando en que los niños aprendan. Entonces, yo quiero que tú recuerdes, cuando yo vine de UNESCO el año antepasado, que te mandé todo lo que yo había hablado allá, con los 6 jefes de todas las secciones grandes de lo que yo llamo la Universidad Mundial, la UNESCO. Te mandé a ti y a Juan Tomás y les dije que había estado en la OCDE, pero que en la OCDE, para hablar de PISA, me dijeron que era mejor que lo hiciéramos de una manera virtual cuando yo regresara. Hablé con ellos, pero que era mejor una conversación virtual en Santo Domingo, donde estuviera quien había dirigido la primera PISA y quien había sostenido de la sociedad civil ese esfuerzo
que el ministerio en su momento quiso hacer. Y se hablaban entonces de ti y hablaban de Juan Tomás. Y ustedes me dijeron, no hay ningún problema, llama. Nos dieron un link. Y hablamos por Zoom o por lo que fuera, y hablamos 2 horas y pico. ¿Tú recuerdas? Porque yo primero te conocían de una manera increíble. Y de wow, pero los amigos de Leo en París lo deben llevar al Jorge V. ¿Tú recuerdas lo que tú y ella, porque era una mujer no española? Mira, el tema del docente, de la función docente en los procesos de aprendizaje, es un tema importante. Hay que admitir, y eso yo creo que es un tema que uno tiene, no puede obviar, que en los procesos de aprendizaje intervienen múltiples factores. Uno tiene que admitir eso. Que aprender no es una consecuencia de un único factor, sino que hay una multiplicidad de factores. En la literatura tú te encuentras con que te dicen, bueno, se pueden resumir en 3 o 4 factores grandes en los procesos de aprendizaje. Uno que tiene que ver con el contexto en que la persona nace, se desarrolla, la familia, el contexto. Primera escuela. La primera escuela, eso es indiscutiblemente. Y de hecho, aunque sin caer tampoco en pretender como un determinismo, si una familia no valora la educación, es muy difícil que los hijos entonces se desarrollen, aprendan. Yo digo que eso hay que tenerlo con mucha cautela, hay que tenerlo con mucho cuidado, porque digamos, la evidencia te dice a ti de que aún en esos contextos aparecen jóvenes que aprenden, y aprenden mucho. Pero definitivamente el contexto. La persona misma, o sea, es un factor, los intereses, el deseo, la diversidad de cosas que le pueden aparecer en la vida puede ser un factor que puede ayudar o no en los procesos de aprendizaje. Yo siempre he dicho que, bueno, yo tuve, mi padre era un ebanista, mi madre ama de casa, pero yo tuve una familia donde la lectura era un tema normal. Es decir, el aprecio del libro, eso que tú decías al principio, el aprecio del libro era una cosa que en mi casa estaba latente permanentemente. Mi padre era un ebanista, pero mi padre su lectura era la filosofía. Y leía Platón, leía Kant. Me comentaba de esas lecturas y me puso a leer a Platón desde muchacho. Y era un hombre que le encantaba leer. Vivía su noche, después de trabajar en el taller, en la noche se sentaba siempre a leer. Y eso fue lo que yo vi. Y por eso siempre, como que para mí la lectura fue parte de la vida. Y yo era un joven que jugaba mucho y practicaba mucho deporte, pero también tenía mucho espacio para el libro. Y a propósito del libro, no sé si conoces el libro de Irene Vallejo, que se dice El infinito en un junco, la historia del libro antiguo. Si no lo has leído, léelo. Está en digital. Está en digital. En Amazon aparece en digital. El infinito en un junco. Para mí, digo en junco. Para mí yo digo, es que cuando uno se pone en contacto con el libro, se pone en contacto con una conciencia. La conciencia de quien escribió ese libro. La conciencia de quien fue capaz de plasmar en palabras muchas cosas, muchas vivencias, muchas ideas, muchas reflexiones. Entonces, bueno, es un diálogo. Para mí, siempre que tengo un libro en la mano, lo veo como un diálogo. Por eso, inclusive, la primera tarea que yo hago cuando me llega un libro es buscar una foto del autor del libro y de un poco de su historia, para yo saber con quién es que yo me estoy dialogando, ¿no? Eso yo lo hago siempre. Entonces, lógicamente, los intereses de esa persona pudieran ser un factor clave en los procesos de aprendizaje. Otro tiene que ver con las políticas, que es un factor externo. En estos días, hablando con un funcionario del Ministerio de Educación, me dice, ya en las escuelas están llegando los materiales didácticos, están los materiales didácticos.
Pero qué lamentable que tengamos que decir eso. Es decir, que es lamentable que los libros de texto duraron años sin llegar a las escuelas. Estaba tocando el tema del libro y del diálogo, cuando lees el diálogo con ese autor que previamente tú buscas quién es, para entender el contexto en el que él expresa en palabras quizá lo que siente. Sigue con eso. Así es. Y te decía de que me resultó muy curioso cuando ese funcionario me decía que las cosas estaban llegando a las escuelas. Yo decía, qué pena, porque la escuela debería estar llena de recursos, de libros, de todo tipo de libros, de instrumentos de música, de todo, de laboratorio, todas esas cosas deben estar en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela se supone que es ese espacio del desarrollo pleno, donde el niño y la niña tienen la oportunidad, sobre todo ese niño y esa niña pobre que en su casa a lo mejor no lo tiene, en la escuela debe tener la oportunidad de encontrarse con el libro, de encontrarse con el instrumento de música, de encontrarse con todas esas cosas que la educación debe proveer como para generar procesos de aprendizaje. Y el otro factor es el factor ya de la gestión. Y la gestión, yo siempre digo, hay una gestión institucional, que es la gestión de la escuela como tal, en sentido general. Administrativa, ¿verdad? Y todo eso, todo, la función del director, la directora y el equipo directivo de la escuela, fundamental, con su equipo de gestión, todo eso. Y la gestión del maestro en el aula. Esa gestión es fundamental. Es fundamental porque es el día a día. Esa gestión es la que permite que ese niño, la realidad que él tiene, a lo mejor que le nace de su contexto, donde él no encuentra que se valore la educación, o que él no encuentre el recurso, o que él no encuentre los procesos que le permitan desarrollarse como persona. El aula debe hacerlo. El aula debe ser creadora de esas conexiones internas que le permitan a ese niño descubrir y descubrirse en un proceso de aprendizaje. Yo siempre digo que esa frase del libro de la educación encierra un tesoro, que es uno de los pilares de la educación que se nos plantea, aprender a aprender. Eso debe ocurrir en el aula, eso debe pasar en el aula. Pero hoy no solamente es aprender a aprender, tenemos que aprender a desaprender. Exactamente. Entonces es parte del proceso. Entonces ahí viene de que sí es verdad de que el maestro no es el único factor en los procesos de aprendizaje, pero lo que no hay que obviar es que es un factor importante. Es un factor importante, porque es un factor inclusive en la mayoría de los casos compensatorio. O sea, tener un buen maestro, un maestro generador de motivos, un maestro generador de necesidades, un maestro generador de ilusiones en el aula, es un elemento clave en los procesos de aprendizaje. Yo en mi experiencia, cuando pienso en ella, cuando voy hacia atrás y pienso desde cuando yo fui a la escuelita particular de la Di Carlo, que era la maestra de la escuela que nos enseñó a todos los muchachitos del barrio de Villajuana, por ahí por los alrededores de la Charles Pie, Marcos Jadón y Manuel Ubaldo Gómez, íbamos al patio de la casa y ella nos enseñaba a leer. Desde ahí, la Di Carlo, desde cuando pasé por el colegio Nuestra Señora de la Altagracia, cuando pasé por la Escuela República Dominicana, etcétera, etcétera, a cuando pasé por la universidad, siempre decía, encontré a alguien que me motivó, encontré a alguien que me impulsó, encontré a alguien que me generó en mí el ansia de aprender, el ansia de ponerme en contacto con el conocimiento. Y eso te hizo un modelo a imitar. Tus estudiantes quieren ser como tú. Yo lo he oído estando contigo. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. A mí también me lo dicen. Sí. Cuando yo sea grande, en todas las cualidades que has enunciado con relación al maestro, que las compro todas, hay una adicional, es que el maestro debe ser un modelo de valores. Ah, claro. Un modelo de valores. Un modelo de valores
como debe ser primero la familia, y la escuela debe reforzarlo. Porque la familia, en el Día de las Madres, recuerden que en mi programa yo hablé de que el hogar era la primera escuela y los padres son los primeros maestros. Pero en la escuela, que viene siendo el segundo hogar, es donde se aprende, ya estamos hablando de aprender aprendizajes, y la verdad es que el maestro o la maestra, como era de las madres, me refería a la maestra, era la madre sustituta temporal, porque mientras está en la escuela. Así es. A mí me desagrada enormemente oír cómo las encuestas elogian la educación y la ponen en un ranking alto en función de la jornada extendida. Jornada extendida escolar, o escolar extendida, la que tiene 8 horas, porque la mamá deja el niño a las 7:30 en la escuela y vuelve a buscarlo a las 4:30, pero ese niño ha estado ahí cuidado, ese niño se desayuna, ese niño tiene una merienda, ese niño tiene un almuerzo, y a las 3 de la tarde da otra merienda. O sea que cuando la mamá lo recoge a las 4:00, la mamá pudo trabajar. Eso es magnífico que haya podido trabajar. Claro. Y el niño ha estado cuidado y alimentado. La mamá cuando llega a la casa no tiene que preocuparse porque el niño está hambriento. Le va a dar cena, lo más probable, pero hambriento no puede estar porque tuvo 4 comidas en la escuela. Y yo me pregunto, ¿es eso lo que le da calidad a la educación? No, ¿Es eso lo que hace merecer que aquí, porque digo aquí porque a la hora del none, los aprendizajes es lo que cuenta, y los aprendizajes no lo tienen en los primeros lugares? En el ranking estamos abajo, pero muy abajo. Estamos tratando, yo no sé la PISA de ahora de hace unos meses, o en estos días, qué sé yo no trabajo eso en el ministerio, pero estoy asustada, porque Claro. yo quisiera mejorar. Es que no me quiero morir sin salir del último lugar. Yo no quiero. Y mira, yo quiero subir al tercero o cuarto de los últimos. Y sin irnos a esos rangos, a esos rankings internacionales que son muy importantes, como has mencionado, miremos inclusive los resultados de logros en las evaluaciones diagnósticas de tercero, sexto, de primaria y la de tercero de secundaria. Es preocupante, porque es preocupante cuando tú dices el porcentaje mayor de los niños está en las escalas más bajas. O sea, es muy poco el porcentaje de niños que llega a lo que es la categoría que espera el currículum que ocurra. Y uno dice, ¿cómo puede ser que si el currículum dice que cuando el niño termina el tercero, cuando el niño termina el 6º grado de primaria, o cuando el niño ya, el joven terminó el tercero de secundaria, debería leer de esta manera, el porcentaje es mínimo? El porcentaje es ilusorio, es poco el porcentaje. Entonces uno dice, ¿y qué pasó ahí? ¿Quién tenía la responsabilidad de lograr que ese niño estuviera en esa escala? Bueno, ahí en la escuela, el maestro. Te iba a decir, El maestro. ahí no me saque todos los factores es el maestro, adicionales. es el Ahí maestro. el eje es el maestro, Y es el maestro. Y junto con eso, hay que admitirlo, es el maestro que fue formado por una universidad. Formadores de formadores. Where are they? Así es. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuáles universidades están teniendo formadores de formadores que hacen maestros que tienen vocación, ingresan a la carrera y son estrellas? Porque no es, amigo, no es que aquí, eso que gritamos calidad, sí, está bien, la gritamos todos, la grito yo, pero déjeme decirle una cosa, que hay muchas escuelas buenas, aquí hay muchas escuelas buenas. Yo les puedo mencionar a ustedes las escuelas, por ejemplo, la de los jesuitas, Fe y Alegría, la de los salesianos, la que está en la calle Cayetano Rodríguez, Colegio La Altagracia, creo que se llama. Está la de Salcedo, de Jaime David Fernández Mirabal. Están las de Inicia, Instituto 512. Hay en Moca una escuela famosa, hay Politécnico brillante. Son cientos. ¿Sabes si son 1000 de las 8 o 10.000 escuelas que tenemos?
O sea, no todas las escuelas son malas, la educación no es mala No. de per se. Claro. Hay cosas maravillosas que están pasando. Yo no me explico qué es lo que pasa con los que no están. ¿Cómo es que dicen que el maestro no es el responsable? Leo, ¿cómo puede ser? Hay un amigo, el doctor Marco Villamán, que tú conoces. Claro, Marco José Sebastián Villamán Pérez. tuve el placer de trabajar con él. Él es una persona extraordinaria. Marcos y yo tenemos un diálogo permanente sobre el tema de la formación docente. Él tiene un concepto. Yo, desde mi mirada, tengo otro concepto que se empalma con lo que él plantea. Él dice, la formación del maestro debe ser un proceso de transformación cultural. Explícame eso. Transformación cultural. Explícale a los Él amigos. dice, la formación docente tiene que transformar a la persona, tiene que ser capaz Al maestro mismo. al maestro, de generar en esa persona la capacidad de apreciar el conocimiento, la capacidad de apreciar lo que es enseñar, lo que significa enseñar, la capacidad de generar en él toda esa creatividad humana que hace posible que un maestro se convierta en un modelo, como tú decías, en un modelo, en un punto de referencia para el niño, la niña, el joven que está estudiando, que está en el aula. Tiene que transformarlo culturalmente. Él dice, la formación tiene que transformarlo culturalmente. Él viene generalmente de la pobreza. La mayoría de los maestros vienen de los sectores más empobrecidos. Los que van al sector público. De los que van fundamentalmente al sector público y muchos de los que van al sector privado, porque yo de hecho cuando voy a los centros educativos privados que me invitan con mucha frecuencia, también los maestros vienen de ese sector, solo que hay otra gestión y eso explica otras cosas. Exacto. Entonces, él habla de transformación cultural y yo, para reforzar eso, y yo le digo, y también se supone un cambio en las estructuras mentales, en la forma de pensar, en la manera de construir, incluso de construirse a sí mismo como profesional que es de la educación. Ese diálogo que él y yo mantenemos permanentemente, lo que hace es decir, la universidad tiene que convertirse, tiene que en el proceso de formación del maestro, tiene que prefigurar al maestro que tú quieres en el aula. Tiene que generar al maestro que tú quieres en el aula. Entonces el maestro es una figura clave, definitivamente. Eso no podemos obviarlo. O sea, y eso no le quita valor a los otros factores. Lo que pasa es que ubica justamente la importancia que tiene el aula en los aprendizajes, la escuela en los aprendizajes. No es cualquier cosa. Sí. O sea, pasarme yo 12 años en una escuela y como dice el viceministro de Planificación del Ministerio, 12 años República Dominicana, al final de cuentas, por el uso del tiempo y por la efectividad de lo que se hace en el aula, solamente significa 6.5 años. Sí, eso parte del alma. No puede pero ser, es una realidad. pero es una realidad, porque eso es decir, terminé el bachillerato y apenas, en términos reales, alcancé el 6º grado. Exactamente. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, por otro lado, hay otras mediciones internacionales. Estoy de acuerdo con las diagnósticas. Los resultados son desalentadores. Pero las mediciones internacionales que son paragrafiadas, tú oyes al Banco Mundial decir, lo he dicho muchas veces, que los niños dominicanos en 6º grado solamente el 64% no leen. No le... O sea que estamos hablando de que el 36% de los niños que llegan a 6º grado son los que leen. Ahora hay que ver si leer los lleva a aprender. Y si te lo llevo a una dimensión más complicada, como es el estudio de educación cívica y ciudadana. No me quiero meter en eso mucho, pero déjame decirte. El estudio tuyo nos marcó a todos. El 70% de los muchachos de 8º grado que caen en el nivel más bajo, dice, con respecto a la democracia, solamente tiene alguna referencia de algunos conceptos pero de la prefieren democracia. una dictadura. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Pero cuando yo, óyeme Pedro, pensando en el hermano Pedro, Leo, el día que tú
presentaste ese estudio de la conducta cívica ciudadana en el hotel, ahí de la Winston Churchill. Sí. Y tú, bueno, nos pasamos el día en eso, pero déjame decirte una cosa, yo no te perdono que me sacaste lágrimas, porque a mí no me gusta ir a presentaciones a llorar. Pero yo ahí, y se lo decía a los que estaban conmigo, digo, Dios mío, pero ha valido la pena. Te han hablado que prefieren una dictadura, que del 100% de 4.000 muchachos de 14 años, que fue el target. Es el rango. El rango. El 40%, solo el 40% vivían en una casa de papá y mamá. Pero vivir en una casa de papá y mamá no era un hogar, no eran padres de ese niño. Podía ser el papá que vivía con la mamá o la mamá que vivía con el papá. Así es. Pero entonces había unos niños por el medio que a veces dormían todos juntos en la cama, en que ese niño, ¿de quién era? Ah, no, pero estos eran de mamá y estos eran del señor. Y estos del señor eran de mamá. Y yo, ¿dónde estoy? Llego a la escuela, ese niño viene con la cara triste, porque en la casa cuando salía vio que el señor le dio una galleta a la mamá. Y el muchachito salió, iba para la escuela, iba llorando, y llega a la escuela, y la maestra, hay dos maestras que lo pueden recibir. La maestra que le dice, Juancito, ¿y qué te pasa, mijo? Esto yo lo he dicho varias veces y no me canso de decirlo. ¿Qué te pasa? Pero ven, que dime, claro que yo te quiero, tú eres muy bonito, tú eres lindo, ¿qué te pasa? No llores, no, Juanito, no, tú vas a ver la clase de hoy. Ven, siéntate, espera a tu compañerito, que tu hermanito vino contigo, muy bien, pero hay otra maestra, Leo, tú la has visto, yo la he visto, la hemos visto los dos, que la maestra que cuando llega Juancito, con las lágrimas en los ojos, por lo que dejó en la casa, que el niño no sabe quién es, porque no sabe quién es, no sabe a qué pertenece. Eso es lo que tienen, están en una casa con una pareja y le llaman familia o hogar, y el 60% que se lo dieron una abuela, una tía, la vecina, de eso no vamos a hablar. Pero esa otra maestra, ¿qué te pasa? Sécate, no, dame el favor, siéntate y tranquilo. No, déjate de vaina. Esa maestra existe. Ahora yo te pregunto, tú que sabes más que yo, Leo, ¿cuál es la mayoría? ¿La que abre los brazos con amor o la que lo manda a sentar, que luce con desprecio? No te voy a hablar en porcentaje, pero te voy a hablar de un concepto que después me gustaría que lo retomáramos. Que yo he venido trabajándolo y estoy tratando de poner a muchos estudiantes de maestría a investigar sobre eso, que es el concepto de indefensión. Indefensión en la psicología se llama desesperanza aprendida. Tú me has hablado de eso. Sucede que hay maestros, yo no digo que hay mucho, poco, no me atrevo a decir números, pero hay maestros que frente a esos niños que vienen de los barrios, que vienen de los campos, tienen una alta indefensión, es decir, piensan que ese niño no va a aprender. Y si la maestra, el maestro piensa que ese niño no tiene oportunidad de aprender, no le enseña, aunque sepa, no le enseña. Y eso no tratan de enseñarle. Yo estoy trabajando ese concepto y yo creo que hay que seguirlo trabajando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si la escuela pierde lo que los mismos muchachos de ese estudio de educación cívica y ciudadana dicen en los dos estudios, dicen que la institución en la que ellos depositan la esperanza es la escuela. ¿Tú sabías eso? Sí, pero dicen al presidente, cierre el Congreso, que hay una partida de bandidos. Bien. Yo cuando me gradúe, 14 años, yo cuando me gradúe voy a trabajar para el gobierno y voy a llevar a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi hermano y todo. Y hay impunidad. Y uso la palabra impunidad a los 14 años, Leo Valerón. Así es, pero sin embargo. Yo vine a oír esa palabra pero sin embargo, hace 30 o 40 años. Piensen lo siguiente, ese mismo joven deposita su esperanza en la escuela.
¿Tú te imaginas eso es lo más triste. Pero tú te imaginas una escuela que funcione bien. Que yo te he mencionado. Entonces, que ese muchacho diga, ahí yo tengo mi esperanza. Es ahí donde está mi esperanza. Eso es lo que yo quisiera Leo, que sucediera. Yo tuve a Ángel Español en mi programa, fue invitada mía. Y yo llegué un momento a pensar, y Ángela, yo no sé si se ofendió o no se ofendió, digo, Ángela, es que la escuela que tú intervienes, la escuela que tú estás manejando, que son 200, el maestro que tú tienes, es algo que yo no sé cómo es posible. Pero entonces me pregunto, si tú lo puedes hacer, ¿por qué carajo el otro no lo puede hacer? Porque yo voy a los congresos del Instituto 512, leo, yo no sé cómo lo pueden hacer en el Hotel Crown Plaza, porque en el Hotel Crown Plaza lo que caben son 800 o 900 personas y hay 1000 y pico de maestros y están parados por las esquinas por los 3 días o 2 días. Leo, y esos maestros oyen a los extranjeros, a los dominicanos, nos ven a nosotros. Yo he hablado un par de veces, pero no he hablado siempre. Y es increíble el deseo y el interés, pero no solamente el Instituto 512, con sus magníficos congresos, y aprendo de Educa. También. Y aprendo de Educa. También. Y te voy a decir algo, y aquí no estoy alardeando, pero el Congreso de Inicio de Año Escolar con Ansel, que llevamos 3 años haciéndolo, son 150, 140 que nos permiten los norteamericanos que vienen, que son los que hacen la función de enseñar, de entrenar, de capacitar, liderazgo, instructional leadership, liderazgo instruccional. Óyeme, Leo, ver esos, ahí hay docentes y hay directores, todos en Higüey, en la Universidad Católica del Este. INAFOCAM cubre lo que es en pesos y el amigo mío cubre todo lo que es en dólares. Y traer 10, 12 PhD, traer directores del distrito de Atlanta, traer... Bueno, es increíble esos 3 días que pasamos en Higüey. O sea, hay deseo. Es un deseo manifiesto. Claro. Se pelean. Yo tengo problemas porque me llaman, yo no sé cómo averiguo mi teléfono. Doña Jackie, que yo quiero estar en el grupo, mi hijo ya se cerró. Pero no puede ser, yo quiero estar en el grupo. Yo lo siento, los americanos dicen que son 140 y es lo que ellos digan. No es lo que diga la doctora Shecker o el ministro yo. Es que los americanos son los que dirigen la parte operativa, la parte instruccional. Y tengo que limitarme a ese número. O sea, hay deseo de mejorar. Eso significa que podemos hacer mejor las cosas. Sí, yo tengo tiempo peleando con mi querido David Lapé, el economista de la educación, un fenómeno. No. David, bueno, me dicen que el presidente lo llama muchísimo. David es un fenómeno, yo lo quiero muchísimo. David a veces me dice, ay, doña Jackie, pero no me culpe a mí. David, ¿por qué estamos por debajo del 5% de lo que llevamos al aula? Si en el aula que se aprende. No, porque, mire, no estamos, estábamos en el 3.7, pero este año subimos al 3.9, o la ejecución de este año fue 4.1. David, ¿por qué no llegamos al 5? ¿Por qué no llegamos al 5? Porque lo que tú decías, en el aula no hay biblioteca escolar, los niños aprenden a leer. ¿Y qué leían? Ahora tienen algo de libro, ¿eh? Eso hay que sacar el plato aparte a la actualidad. Inclusive tienen, yo espero que no estén usando los dispositivos, porque hay una persona que dice que no, que sabe mucho de tecnología, que ha tenido una diferencia conmigo, porque yo me he llevado de los grandes grupos científicos, de las universidades, del estudio de Suecia, del estudio de Escocia, del estudio... Y dicen que los dispositivos no deben estar en las manos de los niños de primaria. Tú explicaste en un programa conmigo que yo nunca había oído eso, que tú dijiste la cuestión motriz, el escribir con un lápiz, el manosear el papel.
Pues tuvo que venir una pandemia para tener los dispositivos. Ahora pasó la pandemia y hay que sacar los dispositivos de la primaria. Así es. Porque en la secundaria Es otra cosa. no, es otra cosa. O sea, estamos hablando de niños de 12, 13 años para abajo. Para abajo. Lamentablemente en las casas, si fuera verdad que las maestras y los maestros no están permitiendo el uso de los dispositivos en el aula, que no significa que no se use tecnología, ¿eh? No. Porque puede haber la pizarra electrónica, puede haber de todo, y se pasan documentales, esto. Pero no pueden tener ni tabletas, ni pueden tener teléfonos celulares en el aula. No pueden y no deben. PISA dijo ahora, en la PISA del 5 de diciembre del 2023, que el presidente desde el Palacio habló de ella. Acuérdate que tú nos mandaste eso. Leo decía que los niños, los muchachos de 15 años, habían dicho que los dispositivos lo distraen. A los 15 años Lo distrae. lo distraen. O sea, lo que se creía que era el instrumento de aprendizaje, lo distraen. Leo, vamos a quedarnos aquí, porque ya tú sabes, Robert me está haciendo señales de que estamos llegando al tiempo. Tenemos que vernos pronto, Claro. pero muy pronto, ¿eh? Claro. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Muchas. Mientras tanto, familia, hemos querido conversar 2 maestros, 2 colegas, 2 personas comprometidas con el bienestar de todos los dominicanos y que creemos los dos que educar es enseñar a vivir mejor. Sí, sí. Pero yo voy a decir algo Totalmente. más de esa frase mía, porque yo esa es la que uso y con la que termino. Pero hay una frase que yo dije en Massachusetts y es: el que estudia, aprende. El que aprende, sabe. El que sabe, trabaja. Y el que trabaja, triunfa. Buenas tardes. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.